tengan el tema que van a trabajar, pues mejor para ustedes. Entonces, pues nada más para los que hacen falta, les recuerdo esta parte. A los que ya les di con qué sistema van a trabajar, pues acuérdense de la parte de las sustancias, ¿no? Si bien básicamente los sistemas que escogí para ustedes tienen que ver o trabajan con alguna sustancia en particular, en el caso dado de que el sistema no trabaje específicamente con una sustancia, pues para darle mantenimiento o algo, pues Oiga, profa, tienen que trabajar con ella. profa, Sí, nada más un segundito. Como ya empecé a grabar, comento, esta es la clase correspondiente al 4 de junio 2020, estamos a 7:26 de la noche. Coméntame, Olivares, ¿qué pasó? en mi caso, a nosotros nos dio lo que es el sistema de transmisión. Bueno, ¿qué es caja, me parece? Ujú. A ver, déjeme checarlo bien. Sí, velocidades. Aquí, la caja de velocidades, por decir en nuestro caso, ¿tiene que ser la caja de velocidades estándar y automática o puede ser alguna de las dos? No, una de las dos, o sea, estándar o automática. No tiene que ser las dos, uno, eso es un sistema. Eh, es a criterio de nosotros, cualquiera de las dos cajas, ya sea estándar o automática, Ujú. cualquiera de las. Ah, ok. Exacto. Gracias, De maestra. preferencia estándar, porque es, Sí, de hecho la estamos haciendo estándar. ajá, más mecánico el asunto, ¿no? Ok. Y pues habíamos dicho que terminamos con las unidades correspondientes a este parcial, entonces hoy vamos a hacer un breve repaso conceptual de las cosas que hemos visto a lo largo para aclarar dudas y poner en orden nuestras ecuaciones y todo lo que no les haya quedado claro, ¿va? Ya no vamos a hacer uso de las diapositivas porque esas ya las vimos en clase. Entonces, pues vamos a escribir por aquí. Ya. Persona que se quiere unir a partir de ahora va a tener que esperar un momentito. Ok, bueno. No, profa, no nos haga esperar. Algunos nos cae desde el internet. Nos desconectamos. Pero no, si ya se conectaron, este, no tienen que volver a pedir acceso, con el mismo link entran y pues ya, no hay problema, ¿no? Acuérdense, empezamos con los conceptos principales de definir qué es un sistema. Y ustedes me van a ayudar con esto, para que estemos todos en sintonía. La frontera de un sistema es esta parte. Y pues lo que es todo lo demás, universo, entorno, alrededores, en todas esas palabras en cualquier bibliografía. Entonces, acordamos, nuestro sistema pues es nuestro objeto de estudio. Si bien este sistema puede estar conformado de una sola cosa o puede estar conformado de varias cosas, eso es lo que nosotros delimitamos, el espacio del universo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, en el caso de su proyecto, si bien les estoy dando sistemas que dependen de varios componentes, ¿no? Pues ustedes toman todos los componentes que conforman a esa parte que vamos a estudiar, ¿no? Todo eso es su sistema. De aquí no creo que haya alguna duda al respecto, ¿verdad? Ok, entonces en estos sistemas nosotros estudiamos la parte y la interacción de la materia y de la energía.
esta energía, a ver que alguien me diga por ahí de qué forma la podemos percibir. ¿Cuáles son las formas en las que percibimos la energía? Son dos. En calor y en fuerza. En calor y en fuerza. En fuerza es parecido, ¿no? En calor y en trabajo, ¿no? Se le denomina trabajo. Trabajo, pues es una fuerza que se aplica y esta fuerza recorre una Cierto. distancia. Si no recorre una distancia, no se ejerce trabajo. Ejemplo, si nosotros pensamos en el trabajo mecánico, ¿no? Si nosotros literalmente empujamos una mesa, estamos aplicando una fuerza sobre la mesa. Si esta mesa se mueve, estamos recorriendo una distancia, por lo tanto decimos que efectuamos un trabajo sobre ella. Pero ¿qué pasa si nosotros empujamos simplemente la pared? Pues esta jamás se va a desplazar, ¿no? La tiré. Esa pared no se va a desplazar, solamente estamos ejerciendo una fuerza sobre ella, pero como tal no ejercemos un trabajo sobre la pared, sino en el sentido contrario. Yo creo la pared va a ejercer un trabajo sobre nosotros, ¿no? Porque si estamos empuje, los que se van a desplazar hacia atrás somos nosotros, y pues nunca en el otro sentido. ¿Ok? Entonces, pues estos fueron los primeros conceptos que vimos. Luego dijimos que estas fronteras o paredes, lo pueden ver en otras bibliografías, pues se clasifican en diatérmicas y en adiabáticas. Pues como su nombre lo indica, las paredes diatérmicas son todas aquellas que me van a permitir el intercambio de calor. ¿Con quién? Con el alrededor. Y las adiabáticas, se le puede decir que no me permiten esta parte, ¿no? En un sistema, generalmente, esta frontera adiabática, pues básicamente se encierra en esta parte. Esta frontera adiabática la podemos conocer comúnmente también como aislante, ¿no? No me permite el intercambio de calor. No permite de calor con el alrededor. Pues las diatérmicas, pues es bastante sencillo su concepto, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de paredes adiabáticas, en la realidad, para que algo sea adiabático, básicamente tendría que estar así encerrado en un vacío para que esto ocurra. En la realidad se dice que básicamente nunca vamos a tener un sistema 100% adiabático. Es demasiado difícil de alcanzar. Por ende, en la naturaleza no existe tal sistema, sino que es impuesto, y sin embargo, aunque ese sistema es impuesto, difícilmente podemos decir que sea 100% adiabático. ¿Ok? También hablamos de que estos sistemas pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Me permiten la interacción de la materia y la energía. Uy, no me deja sacar. Okay. Me permiten la interacción de la materia y energía, y los cerrados no me permiten la interacción de la materia, solamente de la energía. ¿Ok? Sistemas abiertos pues podemos considerar como un sistema abierto, el paso del agua por una cisterna en
entra el agua, sale agua, alrededor puede haber un intercambio de energía con la temperatura ambiente, ¿no? Si habláramos de un sistema cerrado, no me permite el intercambio de materia. Podríamos hablar de un vaso hermético, ¿no? Yo le suministro cierta sustancia y una vez que se cierra ya no hay esa interacción de materia. ¿Ok? También hablamos de que para caracterizar un sistema, es decir, para definir un sistema, para hablar de él, necesitamos hablar de sus propiedades. Para definir un sistema, requerimos caracterizarlo mediante... Maestra, disculpe que la interrumpe, pero dígale a Humberto que apague su micrófono, no deja de escuchar bien. Díaz López. Ok, muchas gracias. Decimos que necesitamos caracterizarlo mediante sus propiedades. ¿Quiénes son estas propiedades? Su temperatura, su presión, su volumen, que son comúnmente con las que trabajamos, ¿no? Estas propiedades se dice que podían ser de dos formas, intensivas o extensivas, siendo las intensivas las que son independientes de la cantidad de materia que necesitemos, ¿no? Vamos a retomar ejemplos. Propiedades intensivas van a ser las mismas sin importar que yo tenga 1 kilo, 2 kilos, 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos, etcétera. Podemos hablar de propiedades extensivas cuando estas sí dependen, es decir, una propiedad intensiva puede ser la temperatura. ¿A qué se refiere con que es intensiva? Si yo tengo un sistema a una misma temperatura, esa temperatura no va a variar así yo tenga 1 litro o 3 litros si está a una temperatura. Pero, ¿qué va a variar? Para ese mismo sistema va a variar su volumen, ¿no? Obviamente 1 litro va a ocupar menos espacio que 3 litros. A eso se refiere con una propiedad extensiva, o sea, es decir, se extiende a lo largo del sistema. Ok, entonces los caracterizamos mediante sus propiedades. Estas propiedades nos llevan a definir el estado de un sistema. Dichas propiedades, vamos a poner aquí, me permiten percibir el estado de un sistema. El estado, pues ya sabemos, si tenemos, vamos a poner aquí, un contenedor cerrado con cierta sustancia, a una presión y a un volumen específico. Y lo llevamos, podemos decir que este está en un estado 1, este es mi estado, quien me permite definir a mi estado mis propiedades, y la llevamos a un estado 2, con diferentes características. Vamos a ponerle que se expandió, ¿no? Diferente presión, diferente volumen. Este cambio de estados se le denomina un proceso.
Entonces, entre este cambio de estado y este cambio de estado, definimos un proceso. ¿Ok? Este proceso, si lo vemos si lo queremos ver en una representación de una gráfica, ¿no? Vamos a definir un proceso. Voy a escribir todo, ¿no? Vamos a poner el estado 1 al estado 2. La ruta a la que se hizo el cambio de un estado al otro es la trayectoria del sistema. Es una ruta. La ruta que llevó del estado 1 al estado 2. Por ahí, si tienen curiosidad de checar sus libros, a veces nos hablan de que hay ciertas funciones que se llaman funciones de trayectoria, es decir, que dependen del camino que se tomó para llegar de un estado a otro. Y hay funciones que no dependen del camino que se llevó de un estado a otro. Ejemplo, se dice que la energía, el concepto de energía, es un concepto que no depende de la trayectoria del sistema, sino que solamente depende del estado inicial y el estado final. Es la energía total del sistema, ¿no? Esta parte sí más o menos me entienden. Ahora bien, ¿qué me importaría de un estado inicial a un estado final? Me podría importar tal vez el calor en el que estaba inicialmente, ¿no? Me podría importar la entalpía a la que llegó, o la entalpía del intercambio de calor que haya entre un estado y otro, ¿no? Básicamente es eso. Conceptos, y básicamente son todos los conceptos que vimos en las primeras clases. ¿Alguna duda con esto? Profa, ¿Sí? mediante ese proceso que está de un estado a otro, está aislado adiabáticamente. Aislado adiabáticamente. Bueno, o sea, para este ejemplo no, solo tenemos dos sistemas cerrados, ¿no? Esos sistemas cerrados no me van a permitir el intercambio de energía, pero puede que en el entorno o en el sistema me permita un intercambio de calor hacia afuera, un intercambio que se le suministre, ¿no? Le podemos proporcionar aquí calor, o podríamos hacer que este calor se pierda con el exterior, ¿no? O sea, tendríamos que definir que nuestro sistema, acuérdense, mi sistema es este, que mi sistema fuera adiabático para que mi proceso fuera adiabático. En este caso podríamos hablar que es un proceso que me permite el intercambio de calor, ¿no? Ya sea endotérmico o exotérmico. Exotérmico si sale calor de él, y endotérmico pues si suministramos calor hacia él, ¿no? Si absorbe este calor. ¿Ok? Ok. Y luego nos fuimos a la parte y a los conceptos de
de equilibrio, ¿no? Decimos que un sistema en la realidad, ¿qué es lo que requiere para estar en forma? ¿No? Requiere y quiere siempre tender a un equilibrio. Este equilibrio pues existe de varias maneras, ¿no? Existe el equilibrio térmico, existen equilibrios químicos, existen equilibrios entre presiones, ¿no? Ahora bien, nosotros particularmente estudiamos, ¿no? Para que se diga que se alcanza un equilibrio termodinámico como tal, se tendrían que cumplir todos los tipos de equilibrio. Particularmente nosotros nos enfocamos con la parte del equilibrio térmico de los cuerpos. ¿Quién es el que me daba este concepto, equilibrio térmico? ¿Quién me hablaba de esto? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Quién? que dos cuerpos, que el equilibrio térmico es cuando llegas a una cierta temperatura bueno, de dos temperaturas sean iguales, algo así, ¿no? Ok, exactamente, ¿no? Un equilibrio térmico me dice que todos los objetos por naturaleza propia tienden a buscar una temperatura en común. Este equilibrio térmico me lo define o me lo ejemplifica la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica me habla de que si nosotros tenemos objetos calientes o fríos, es decir, si nosotros tenemos un objeto caliente, comúnmente podríamos decir, pues mi café se enfrió, ¿no? Es decir, perdió calor. ¿Por qué perdió calor? Para estar en equilibrio con mi sistema, o sea, con mi entorno, ¿no? Para alcanzar ese estado de equilibrio. Mi objeto perdió calor. ¿Según quién? Pues según lo que me enuncia este principio, ¿no? Ahora bien, en el sentido contrario, si nosotros tenemos un objeto frío, comúnmente decimos, pues se calentó, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Ganó calor ¿para quién? Para estar otra vez en equilibrio con mi entorno, ¿no? Que eso es lo que sucede y eso es lo que nos enuncia la ley cero de la termodinámica. Que los cuerpos tienden a alcanzar un estado de equilibrio. Particularmente esta ley cero me habla de 3 cuerpos y me dice que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo C y luego tenemos otro cuerpo que no está en contacto con A, pero está en contacto con C, se dice que si A está en equilibrio térmico con C y que B está en equilibrio térmico con C, entonces se dice que mi cuerpo A también está en equilibrio con B, aunque no esté en contacto. ¿Por qué? Porque habrá alcanzado la misma temperatura que este intermedio, ¿no? Porque el de más alta temperatura cede al que tiene menos temperatura hasta llegar a un punto que es del equilibrio que iguala su estado, su temperatura, pues. Ok, correcto, ¿no? Este equilibrio o esta transferencia de calor, acuérdense, siempre y en la naturaleza es del estado de mayor temperatura al de menor. Siempre va a fluir en ese sentido en la realidad, ¿no?
de mayor vamos a poner aquí 35 grados a menor temperatura. Ese es el sentido natural por el que fluye el calor. La transferencia de calor en el sentido natural ocurre de esta forma. Ahora bien, puede ocurrir de manera contraria. ¿Puede ocurrir de manera contraria, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Por qué sí? si se vuelve a calentar el agua, no, pero en dado caso, se vuelve a calentar. No, pero yo hablo de que el sentido natural de esta transferencia siempre se va a hacer de esta manera. Es decir, vamos a suponer, tengo un vaso con agua que tiene esta temperatura y haz de cuenta que mi sistema, mi alrededor, está a 25 grados centígrados. El sentido natural no me va a decir que mi vaso de agua va a ir de aquí para aquí, sino al contrario. ¿Quién le va a dar esa temperatura a mi vaso de agua? El sistema, el alrededor que está a mayor temperatura y no al contrario. Es decir, esto no le va a dar temperatura al sistema para igualarlo. Esto en el sentido natural no ocurre. Ahora bien, puede existir en un sentido inverso, es decir, que mi objeto de menor, que mi transferencia de calor sea del objeto de menor temperatura al de mayor temperatura. ¿Qué dicen? ¿Puede suceder o no puede suceder? No creo, maestra, No no creo, creo. creo que siempre va a estar en un punto de equilibrio, me imagino. Siempre la transferencia de calor siempre va a ser del más caliente al más frío. Ok, Usted lo dijo. ok. En estado natural siempre se va a dar esto, pero puede ocurrir esto si y solo si se efectúa un trabajo para que esto ocurra. ¿Y quiénes me efectúan estos trabajos? Pues las máquinas térmicas. Pero de ellas vamos a hablar en la unidad que sigue, porque estas máquinas térmicas me llevan al enunciado de la segunda ley de la termodinámica, y esta pues todavía, ¿no? En una semanita más la vemos. Puede ocurrir en sentido inverso si y solo si efectuamos un trabajo ayudado de máquinas térmicas. ¿Ok? Entonces, vemos esta transferencia de energía en forma de calor y también en forma de trabajo, ¿no? Que son las dos formas en las que vemos este sentido. ¿Ok? Entonces, ley cero, equilibrio térmico entre cuerpos. Ok. De mayor, siempre en sentido natural, de mayor a menor temperatura. Luego vimos en las siguientes unidades todo esto para llegar al enunciado de la ley 1, que nos implica varias cositas.
Pues repasamos nuevamente nuestro concepto de presión. Vamos a hacer un paréntesis con esto. Ya todos sabemos el concepto de presión, que la presión pues es una fuerza que se ejerce en un área determinada. Ahora bien, hablamos de 3 tipos de presiones. La presión absoluta, la presión manométrica y la presión de vacío. Ahora, ¿cómo las vemos o cómo las entendemos, no? Mejor, vamos a ver. Voy a hacer un pequeño diagramita por aquí. Donde aquí pues yo le suministro un vacío. Ok. Por arriba. Esto le voy a poner otro color. Vamos a ponerle aquí otra línea. Vamos a poner a la presión atmosférica. Y por arriba de ella se lee sufriendo con esto, mejor lo pongo así, ¿verdad? A la presión manométrica, que la presión manométrica pues son aquellas que me dan los lectores, los llamados manómetros, barómetros. Ok, entonces vamos a eliminar esto. Ya no me deja cambiarlo. Bueno, entonces vamos a definir mi presión de vacío. Esta presión de vacío se le conoce, ¿no?, como vacío absoluto. Y la presión absoluta se toma con referencia desde el vacío ¿no? 0. Presión absoluta. Pues esta presión que se toma como referencia del vacío hasta este punto. Luego tenemos a mi presión atmosférica y a mi presión manométrica, que se lee desde el punto de la presión atmosférica hasta aquí, ¿no? Vamos a moverla por aquí. Por arriba de mi presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones las que me relacionan todo esto? Pues vamos a decir entonces que mi presión manométrica es igual a mi presión absoluta menos mi presión atmosférica, ¿no? De mi presión absoluta menos mi presión atmosférica. Luego tenemos a la presión de vacío, que es mi presión atmosférica menos mi presión absoluta. ¿Ok? ¿De dónde salen estos conceptos? Ahora bien, cuando nosotros tenemos un líquido, un fluido, dentro de una columna, vamos a suponer que esta es una columna, ¿no?
y que pues todo a su alrededor está lleno de un fluido. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos una altura, tenemos una presión. ¿Presión de quién? De la gravedad. Acuérdense, la gravedad siempre está ejerciendo presión sobre nosotros, ¿no? La gravedad es un tipo de presión. Y tenemos una masa. Entonces, para fluidos que tenemos en columnas, para un fluido dentro de una columna, se calcula como la presión de este objeto es la densidad del fluido por la gravedad por la altura, que comúnmente conocemos como ρGH, donde ρ parece una P, pero es ρ. Voy a poner entre paréntesis. ρ es la densidad del fluido. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Mayor altura, mayor presión. ¿Se acuerdan? A mayor altura, mayor presión. Sí. Mayor presión. Mayor altura. Esto es el principio que nosotros usamos para, por ejemplo, visto desde la vida real, ¿no? Pues en nuestras casitas tenemos un tinaco, ¿no? Este tinaco me suministra el agua aquí por medio de una tubería. Generalmente se sitúa, ¿no? ¿Por qué se sitúa en los techos? Para ejercer una mayor presión aquí y que el agua pueda fluir correctamente, ¿no? Según este principio. Cosa contraria sucede cuando tenemos el tinaco de este lado, pues no se va a cumplir este principio, por lo tanto, ¿qué le tenemos que hacer? Le tenemos que poner una bombita por aquí, ¿no? Para que pueda suceder Mi rotoplas. un rotoplas. ¿Ok? Se fue la casita. Ok, entonces ya hablamos de presión. También dijimos algo aquí en ese sentido, como la presión depende de la altura que se ejerza. Esta presión varía con la altura, pero no varía con la posición vertical, pero dijimos que no varía con la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tomamos una lectura, vamos a poner, tenemos
un fluido a partir de este punto, ¿no? Si nosotros hacemos una lectura en este punto, vamos a llamarle un punto P1, y por aquí hacemos una lectura en el punto P2, y sabemos muy obviamente y claramente que mi lectura en P1 va a ser menor que mi lectura en P2. Lo que pasa, por ejemplo, yo hice la lectura aquí, ¿no? En este punto. ¿Y qué pasa si hago la lectura aquí? Lo mismo, ¿no? Y si hago la lectura aquí, es lo mismo, ¿no? Es decir, no hay una variación de presión a lo largo del horizontal. Lo mismo aquí, si yo hago una presión, perdón, si hago una lectura aquí y aquí, pues al final del día va a ser esta misma presión, ¿no? Que va a ser diferente de esta, obviamente, pero no importa dónde yo haga mi lectura, porque la presión no varía con la horizontal, solamente varía con respecto a la vertical, o sea, con la altura. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno. ¿De qué más hablamos? Correcto. Hablamos de los gases ideales, ¿no? ¿Por qué hablamos de los gases ideales? Para poder introducir toda esta parte de la presión, ¿no? A ver, ahí ustedes son los más adecuados porque hicimos una tarea de esto, ¿no? ¿Qué dijimos entonces de un gas ideal? Se va. Que la toma a mano con el volumen y la temperatura. Dijimos, teníamos 3 cositas, ¿no? ¿Se acuerdan? Una de nuestras propiedades era por aquí. Que mi presión aumenta con la temperatura, ¿ok? Y según esta persona, ¿qué más dijimos? Los escucho, chicos. Pueden abrir sus apuntes si tienen su libreta por ahí. Estamos repasando. Estoy apuntando. ¿Están apuntando? Sí, vi. Ok. Bueno. Entonces, ahorita hablamos de esto. Esta parte quiero que ustedes hablen un poquito más en esta parte porque lo investigamos. Ok. Antes de enunciar las propiedades del gas ideal, entonces, ¿se acuerdan que era un gas ideal? Gas ideal, ¿cómo se comportaba un gas ideal? ¿Qué me dice por ahí? Le doy un premio al que me diga. Naru, no me da mis puntos extra. ¿Y cómo se comporta un gas ideal? profe. Ok, la fórmula. Lo que ustedes hayan entendido. Pues el gas ideal que había entendido que son las presiones ejercidas mediante las moléculas que en los choques de paredes.
en los choques de paredes. Ajá. Ok. Bueno, como les había dicho, y para que a todos nos quede súper claro, ¿no? El gas ideal no existe, profa. Exactamente, no existe. Nosotros lo tomamos como una referencia para poder estudiar a nuestros fluidos. Es un comportamiento perfecto, ¿no? Vamos a poner. Uy, ¿qué pasó por aquí? Gas ideal presenta un comportamiento, vamos a llamarlo así, perfecto, para poder estudiar a los gases. ¿Cómo interactúan entre sí, no, maestra? Exactamente. Dentro de estos comportamientos perfectos se dice que las interacciones entre ellos no nos van a afectar, ¿no? Todos sabemos que los gases, que son los que ocupan todo el volumen que contenga, pues siempre están en movimiento. Y una de las cosas que nos enuncian de los gases ideales es que si esta molécula choca con esta molécula, pues básicamente como que no pasa nada, ¿no? Es así como que, ay, perdón, choqué contigo y, ay, perdón, me voy del otro lado. ¿No? Se dice que este choque es elástico, o sea que esta va a rebotar con esta, pero va a seguir su rumbo sin ninguna alteración, ¿no? Sabemos que el comportamiento, si las moléculas empiezan a chocar entre sí, por aumento de temperatura, por aumento de presión, pues vamos a ver cambios en todo el sistema, ¿no? Va a haber una expansión de volumen, puede haber un aumento de temperatura, un decremento de temperatura, ¿no? Esta es una de las cosas que nos dicen de los gases ideales. También nos habla de un tamaño específico de las moléculas de estos gases. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda qué más? Pues, o sea, solo que o sea, como se dice, buscamos que el comportamiento sea perfecto, que si va a perder, si que se pierde temperatura, hay menos presión, dependiendo de, del, como se dice, de lo que sea constante, ¿no? Por ejemplo, en Charles, la presión aumenta con la temperatura, ¿no? Entonces el volumen sería constante. Uh-huh. Entonces, pues un gas ideal siempre vamos a tratar de que se comporte conforme a nuestra ley, pero siempre va a haber una variación. Por eso, bueno, por eso se juntaron las tres fórmulas, la de Charles, la de Gay-Lussac y la de el otro güey, ¿cómo? La de Boiler. Ok, Ándale, un segundito. te escuché. Vamos aquí denunciando. Esta presión aumenta con la temperatura. Ay, creo que era de Es que en realidad, o sea, las tres teorías de estos, podría decirse químicos, ¿no? Todas son similares. Lo que cambia es que unos cambian con respecto a la temperatura, unos cambian con la presión, unos cambian con ambas. Con la Eso es lo temperatura que... atmosférica igual, güey. Ajá, gracias. De hecho, todos tienen algo en común ellos mismos. De hecho, Guy Lussac y no me acuerdo, creo que Charles, es muy similar su teoría de ellos, nada más que uno es por creo que la presión, y el otro es el volumen con la presión, si no estoy mal. O sea, es prácticamente igual, nada más que, pues, como les vuelvo a repetir, unos son de presión, temperatura, volumen, como dijo Abraham, que también la presión atmosférica tiene que ver ahí. Por eso, O sea,
Sí, Ok. Por habla, ejemplo, habla. No todos, algunos miden la temperatura. este, O sea, sí, es igual, pero unos que tiene el volumen de constante, unos que tiene la presión constante y el otro es que temperatura constante. por O ejemplo, sea, Oye, y unos, bueno, con Charles pasó que no existía la temperatura absoluta, por eso tampoco pudo demostrar lo que el otro no es Guy Lussac, que es el otro. Ay, se me olvidó. Se me olvidó el nombre. ok, Es bueno, que, por de hecho, ejemplo, faltó uno en Ah, su... malditos científicos se me olvidaron. De hecho, son creo que Ajá, cuatro, es cinco. Charles. Guy Lusa, creo que hay Born. uno más, a veces mencionan a Sí, Avogadro, creo que era Born. Creo que, Avogadro, ándale, algunos mencionan a Avogadro. Avogadro, los cuatro, pero pues generalmente con estos tres era básicamente suficiente. Por ejemplo, vamos a tratar de recordar cómo se enunció, por ejemplo. Uno de ellos trató de ver qué es lo que pasa con el volumen y la presión poniendo el proceso a una temperatura constante. Eso lo podemos ver otra vez por aquí. Vamos a suponer que pues este recipiente hasta aquí llega nuestra sustancia, ¿no? A cierta presión. Y si estamos con el mismo, pero le ejercemos más presión, o sea, es decir, menos volumen, ¿no? Esto me dice que en un proceso a temperatura constante, vamos a ver por aquí, el volumen y la presión son inversamente proporcionales, es decir, es a menor presión, mayor volumen, ¿no? Y a mayor presión, menor volumen. Y aquí lo podemos ver claramente. Si nosotros tenemos esto en un recipiente del mismo, vamos a suponer que es un recipiente del mismo tamaño y la misma cantidad de sustancia. Si yo le pongo poca presión, pues me va a ocupar todo el espacio. Pero si esto mismo yo lo comprimo para que sea más pequeñito, esto va a tener una mayor presión, pero va a tener un menor volumen, ¿ok? Luego dice la presión aumenta con la temperatura. Si nosotros tenemos ahora esto, vamos a terminar con ese concepto nada más. Y la siguiente clase seguimos retomando esta parte. No, de hecho esto lo vimos con un programita, ¿se acuerdan? Ahora me dice volumen constante. Profa, ¿Sí? en ese caso sí sería el volumen constante, sería así como si la presión aumenta, el volumen aumenta. Y si la presión disminuye, el volumen disminuye, ¿no? Sería Ok, bueno, me lo que hablaste, me decimos. hablaste de esta parte Ajá. como, Segunda que está como haciendo. volumen constante, ¿no? O sea, como volumen constante, obviamente la variable que tenemos que tener fija es, es el volumen. ¿Por qué? Dentro de sus apuntes, vamos a volver al principio. Habíamos dicho, para definir un sistema necesitamos caracterizarlo mediante sus propiedades. El mínimo de propiedades que necesitamos para un sistema son 2. Entonces, si nosotros aquí tenemos 3 propiedades, vamos a decir, tenemos 3 propiedades, ¿no? Presión, volumen y temperatura.
para que yo pueda definir a mi sistema si voy a trabajar con estas, es que tengo que dejar una fija como mínimo para poder caracterizar al sistema, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Por eso estas personas que trabajaron con estas 3 propiedades dejaron una propiedad constante, volumen constante, temperatura constante, y el otro trabajó con presión constante, ¿no? Necesitamos mínimo 2 propiedades para poder trabajar con un sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esto a un volumen constante y nosotros le ejercemos una presión, no vamos a hacer que varíe el volumen, vamos a ejercerle nada más una presión a esto. Si nosotros le ejercemos una presión, las moléculas, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a alterar. Se van a alterar. Y esta alteración, esto que haga que las moléculas empiecen a chocar con las paredes, esto va a aumentar la energía interna que tienen estas moléculas, ¿verdad? Al aumentar esta energía interna de las moléculas, aumenta su temperatura. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo por ahora en esta clase. Retomamos el repaso, la siguiente, lo retomaríamos con estos conceptos, ¿vale? Y ya solo nos faltaría ver intercambios de calor y enunciar cosas de la primera ley. Y ya, terminando el repaso, pues empezaríamos con los temas del siguiente parcial, ¿vale? Si en el transcurso tienen dudas con lo de su proyecto, no olviden preguntar. Chispas, tengo un chat de 15, ¿por qué? Peleas. Ok, pues me avisan, chicos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, ¿vale? Nos vemos hasta el... Vamos a ver que ya tenemos designado con ustedes. Fluidos. Nos vemos hasta el martes, chicos. De 7:20 a 8:20. Maestra, sí. una pregunta. Me quedé sin pila el martes, si no estoy mal. Sí, el martes, que estaba diciendo cuándo se entrega el proyecto. ¿No podría decir cuándo se entrega? Todavía no hay fecha, chicos, hasta que... O sea que si lo termino antes, ¿se lo puedo enviar? Sí, o sea, si lo terminas, o sea, ya en esa semana me lo puedes enviar. Ah, bueno, está bien, mejor todavía. Está bien, gracias. Y por eso se los di desde ahorita, para que lo empiecen a trabajar y cuando llegue su periodo de exámenes, pues ya, o si no tengan una parte extra, pues ya sepan cómo abarcarlo. Ah, está bien. Gracias, maestra. Dale, chicos. Bueno, pues nos Hasta vemos luego. el martes entonces. Sale, maestro, gracias. Bye, bye. Haz mi chamba, Cristian.